Hola a todos, buenas tardes. Estoy muy feliz de que se encuentren aquí el día de hoy. Mi nombre es Valeria Cormaño Alfaro, yo soy miembro de Junta del Grupo de Interés de Medicina Interna de nuestra universidad y el día de hoy tengo el gusto de hablarles un poco sobre Fler lúpico. Como tutora académica nos acompaña la doctora Lina Escobar, residente de tercer año de Medicina Interna de nuestra facultad, y a lo largo de la charla nos acompañará como invitado especial el doctor Carlos Arteaga, profesor, internista y reumatólogo del Hospital Universitario Mayor Medellín. En la ruta que seguiremos el día de hoy es esta que están observando en pantalla y para iniciar quisiera invitarlos a pensar por qué. ¿Por qué le llamamos lupus eritematoso sistémico y por qué le llamamos fler lúpico? Pues resulta que la palabra lupus viene del latín lobo y se le asignó a esta enfermedad porque por allá, por primera vez cuando se describió en 855 en algunos escritos de San Martín, se describieron como unas lesiones que eran tan severas en piel que parecía como si un lobo se comiese la piel. No específicamente en el patrón de la lesión, sino en la severidad de la lesión. Por lo que se quedó ese nombre para las lesiones dermatológicas, que fue lo primero que se describió de esta enfermedad. Posteriormente nos daremos cuenta en la historia que no todas las lesiones a las que se les refería como lupus eran lo que hoy en día conocemos como lupus eritematoso sistémico. De hecho, en la literatura se encuentra como esto que podremos considerar dentro de diferenciales como comas sifilíticas, podemos considerarlo como un lupus vulgar, tuberculosis y demás. Pero pues sí es importante saber de dónde viene entonces el uso de esa palabra. Y también los quiero invitar a pensar por qué asociamos tanto las mariposas al lupus específicamente. Y esto se debe a ese eritema malar característico de la enfermedad, que originalmente se describió como patrón en alas de murciélago, pero yo creo que nos gustó más la palabra mariposa en la historia y es por eso que con ese nos quedamos. Ahora bien, específicamente el término lupus eritematoso se utilizó por primera vez en la revista Le Lancet francés en 1850 y posteriormente esperaríamos hasta que el doctor Kaposi describiera los síntomas sistémicos de esta enfermedad para darle su nombre completo del lupus eritematoso sistémico. Cuando hablamos de FLAIR, no existe una traducción específica para este término al español que le haga justicia a lo que se refiere. Sin embargo, podríamos intentar describirlo como brote o exacerbación de la enfermedad, como lo veremos más adelante. Sin embargo, vamos a utilizar a lo largo de la charla y el término que deberíamos utilizar siempre es FLAIR, no brote ni exacerbación. Recordar entonces que cuando hablamos de lupus, esta es una enfermedad que tiene una prevalencia de aproximadamente 5 millones de personas en el mundo. Sin embargo, estos datos vienen de la literatura del hemisferio norte del mundo, de Europa y Estados Unidos, por lo que es importante revisar lo que sale de nuestra literatura. Este estudio realizado en México tomó los datos que tenemos de toda Latinoamérica, México, Brasil, Argentina y Colombia en específico, y nos muestra que nuestro país es uno de los que tiene mayor prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, es un dato que hay que tener y tomar con pinzas, ya que somos uno de los países que más reportan la enfermedad. Tenemos dos estudios en específico que se encuentran en esta compilación de datos. El más robusto es del 2019 y dice que en nuestro país tenemos una prevalencia de 91.9 por 100.000 personas y se encuentra en teoría concentrado en las ciudades capitales. Sin embargo, esto también es un dato que hay que revisar, ya que suele ser es más por donde se encuentran concentrados los reumatólogos para hacer el diagnóstico que por donde se encuentran los pacientes. Esto también es una invitación a que reportemos de manera más activa la prevalencia de esta enfermedad. Recordar entonces que se encuentra en su mayoría en mujeres jóvenes, su diagnóstico suele ser entre los 35 y 55 años, si bien también afecta a hombres, y suele tener una presentación al inicio o a su debut que va a ser leve, sin embargo va a evolucionar con presentación clínica ya sea leve, moderada o severa y que incluso podría dividirse en tercios de acuerdo a esta distribución a lo largo que avanza la enfermedad. Para hablar de lleno entonces de flare lúpico, recordemos que el lupus específicamente es una enfermedad autoinmune por excelencia, en donde la combinación de interacciones entre genes, ambiente, por ejemplo, exposición a rayos ultravioleta, va a llevar a una regulación aberrante o alterada del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, que va a llevar a formación de autoanticuerpos de manera exagerada, elevación de citocinas como factores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y también de manera característica vamos a ver que
la activación de los linfocitos T va a tener un umbral que va a estar alterado, disminuido, y también vamos a tener unos linfocitos T reguladores que van a estar también alterados, lo que va a llevar en conjunto a la presentación de esta enfermedad. Cuando hablamos un poco entonces su historia natural, nos vamos a dar cuenta que partimos de esa conjunción de factores tanto ambientales como genéticos que van a llevar a una fase inicialmente preclínica, donde que vamos a encontrar anticuerpos, sin embargo no clínica, vamos a encontrar niveles de inflamación que aún no nos llevan a presentar ninguna sintomatología. Posteriormente vamos a tener una fase clínica en donde ya el grado de inflamación va a aumentar hasta cierto punto en el que vamos a tener compromiso de ciertos órganos y vamos a tener unos picos de actividad en la enfermedad que vamos a referir como flare lúpico, como lo veremos a lo largo de la charla, y que va a llevar a que comprometamos distintos órganos. Entonces, a medida que avanza la enfermedad y en el curso clínico vamos a ver que se comprometen órganos que finalmente nosotros podemos medir ese compromiso orgánico con distintas escalas, como por ejemplo el SLIC. Y finalmente vamos a darnos cuenta que también hay comorbilidades asociadas a esta enfermedad, no específicamente por su fisiopatología, sino por el tratamiento y todo lo que está alrededor de ella, es decir, infecciones por el manejo inmunosupresor, es decir, aterosclerosis por el estado preinflamatorio por tantos años que tienen estas pacientes, malignidad por la misma razón. Y es importante también reconocer que es una enfermedad con curso impredecible y heterogéneo entre sus pacientes, con distintos patrones de exacerbación o de flare entre el grupo de pacientes. Ahora bien, ya dijimos que es un aumento de la actividad, pero digamos que durante la historia no nos poníamos de acuerdo y específicamente los reumatólogos no se ponían de acuerdo en cuál iba a ser la definición que íbamos a utilizar para definir el flare lúpico. Total que por allá en 2011 se reúnen y se realiza un consenso en donde decidimos que flare lúpico se va a definir como un aumento medible en la actividad de la enfermedad en uno o más órganos que involucren ya sea nuevos signos o síntomas clínicos o empeoramiento de unos ya conocidos, que además podamos medir esas alteraciones en el laboratorio y que en general deben llevar a un cambio en el tratamiento de la enfermedad de mi paciente. Con eso claro, entonces, ¿cómo veríamos en esa historia natural de la enfermedad un flare lúpico? ¿Cómo sería si lo graficáramos? En esta imagen que podemos observar en azul estamos viendo la actividad, en rojo estamos viendo el daño acumulado orgánico y lo que se entiende es que tenemos inicialmente una fase preclínica con poca actividad de la enfermedad y posteriormente vamos a tener distintos momentos de actividad. ¿Qué entenderemos nosotros como actividad? Una foto en el tiempo, un punto en el que vamos a tener cierto grado de actividad de la enfermedad. Ahora, ¿qué es el flare? Es un delta, es un cambio entre un punto X, una foto tomada en este momento y otro momento, este X momento, que nos va a mostrar un cambio en la enfermedad, un cambio en esa actividad, donde que es importante, nuestro objetivo terapéutico va a ser lograr llegar al nivel base en el que nos encontrábamos antes del flare, o por lo menos que mejore, porque lo que nos vamos a dar cuenta es que entre más exacerbaciones o entre más flares, vamos a tener mayor daño orgánico acumulado en nuestro paciente, lo que va a llevar pues finalmente a deterioro en calidad de vida, mayor manejo farmacológico y demás. Entonces, algo así es lo que veríamos en cuanto a actividad y flare, entendiendo actividad como un punto en el tiempo y flare un delta, un cambio en esa actividad. Esto nos debería llevar a pensar entonces, bueno, ¿qué factores desencadenan la actividad lúpica? ¿Qué factores me llevan hacia un flare? Hay que entender el lupus entonces como un balance entre distintos factores, en donde tenemos unos factores protectores, va a ser el uso de glucocorticoides, antimaláricos, modificadores de enfermedad y biológicos, y otros factores que nos van a llevar a tener un riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Cómo cuáles? Exposición a rayos ultravioleta, infecciones, estrógenos, prolactina y que mi paciente no se tome los medicamentos. Cuando yo tengo una alteración en esta balanza, pues se va a presentar un flare. Por ejemplo, mi paciente la EPS no le está dispensando la hidroxicloroquina y además no utiliza bloqueador y tiene gran exposición a rayos ultravioleta y además se hace uñas semipermanentes con secado en rayos ultravioletas y demás. Entonces, en ese caso es muy probable que mi paciente tenga y se desencadene un flare lúpico.
Aquí además los estrógenos y la prolactina nos van a llevar a tocar una campana importante en la enfermedad que va a ser el embarazo. Es importante que tengamos conocimiento sobre la planificación de nuestras pacientes para que si deciden quedar en embarazo, estos tengan un buen curso clínico, porque hay gran riesgo de que sea lo contrario y durante el embarazo presenten un flare lúpico. Las pacientes que van a tener mayor riesgo de tener esta presentación durante el embarazo van a ser aquellas que hayan tenido presentación de una nefritis lúpica antes en el curso de su enfermedad, que hayan tenido una actividad de la enfermedad elevada, moderada o severa durante los últimos 6 meses, que no hayan tenido adherencia farmacológica en los últimos 6 meses y que hayan tenido infecciones asociadas. Todo esto va a ser como un cóctel perfecto, una combinación perfecta para que desde la preconcepción a nuestras pacientes les vaya mal y tengan un mayor riesgo de desarrollar un flare lúpico en el embarazo. Y en el embarazo per se, entonces, vamos a tener como factores asociados el estímulo hormonal. Sabemos nosotros que durante el embarazo el sistema inmune de las mujeres va a cambiar o se va a variar entre TH1 y TH2, tanto en el primer, segundo y tercer semestre. Trimestre, donde vamos a encontrar que en el segundo trimestre vamos a tener favorecida esa respuesta TH2 humoral del sistema inmune que podría precipitar el inicio de un flare lúpico y asimismo podemos encontrar que no todas suelen hacer este cambio fisiológico de TH1, TH2 durante el embarazo y también la prevalencia de la actividad inmune TH1 nos puede llevar a una elevación de citocinas preinflamatorias y la presentación de un flare lúpico. Por lo que es importante tenerlo en cuenta con todas nuestras pacientes y todo este cambio TH1, TH2 está favorecido por estrógenos y prolactina, por las hormonas. Es por eso que debemos hablar del tema. Además, en el curso de su embarazo no solo es más probable que presente un flare lúpico, sino hipertensión, preeclampsia, parto pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino, por lo que no se nos puede pasar conocer la planificación de nuestras pacientes. Listo. Entonces dijimos que para la definición de flare lúpico era importante que fuese un cambio medible en la enfermedad y que dentro de eso podía ser paraclínico. Entonces nos debemos preguntar, listo, si yo pienso que mi paciente tiene un flare lúpico, ¿qué es lo que debería solicitar al ingreso? Bueno, resulta que por allá en el 2017 se hizo un estudio al respecto, tomamos toda la literatura alrededor del tema y nos dimos cuenta que específicamente no tenemos ningún marcador, biomarcador, aceptado y validado de manera general para definir flare lúpico o para predecir el mismo hasta la fecha. Que sí tenemos clarísimo, que hay ciertas cosas que no nos sirve de nada pedir. Es decir, si yo creo que tiene un flare lúpico, a un paciente que ya tiene diagnóstico de lupus no me sirve pedirle ANAS, no me sirve pedirle ENAS al ingreso cuando lo estoy considerando, porque estos pues entre comillas, marcadores no cambian en el tiempo y no me van a predecir actividad, por lo que simplemente serían un gasto al sistema de salud. ¿Qué cosas sí me sirven y qué cosas encontramos que tienen utilidad? Por un lado, encontramos el anti-DNA de doble cadena. Este va a tener una especificidad de hasta el 89,1% cuando se toma como punto de corte más de 300 unidades internacionales por mililitro. Y encontramos que si bien en este punto su especificidad es alta, su sensibilidad es baja, por lo que si bajamos ese punto de corte, vamos a tener una mayor sensibilidad a expensas de comprometer un poco esa especificidad. Y específicamente el cambio, ese delta del que estamos hablando tanto para determinar o definir el flare lúpico, debe ser del 25% con respecto a la cantidad de anti-DNA de doble cadena que teníamos previamente. ¿Por qué si es útil este marcador? Porque precisamente sí cambia a lo largo de la enfermedad con respecto a la actividad y nos permite evaluarla. ¿Qué otros marcadores también son bastante útiles? Pues tenemos el complemento a la mano. Por un lado tenemos C3, que tiene una alta especificidad, hasta el 87,5% para decirnos que estamos en flare, y C4, que tiene una especificidad hasta el 79%. También mencionan en este artículo CH50, que a diferencia de C3 y C4 va a tener es una alta sensibilidad, lo que va a ser bastante útil para nosotros. ¿Qué observamos en la clínica? Se pide mucho anti-DNA doble cadena y se pide mucho complemento. ¿Pero por qué?
porque la escala que utilizamos en la clínica específicamente para medir esa actividad clínica suele ser el SLEDAI. Y el SLEDAI lo incluye, que no incluye el CH50. Entonces, hablando específicamente sobre qué escalas podemos utilizar para hablar y medir la actividad lúpica, contamos con múltiples, aquí solo traigo tres, y específicamente vamos a hablar de SLEDAI y BILAC. Cuando estemos en la clínica y lo que nos tenemos que llevar a casa es que la escala que vamos a utilizar siempre va a ser el SLEDAI 2K o el SLEDAI 2000 hasta la fecha. ¿Por qué? Esta escala tiene distintas variables que va a evaluar, específicamente 24. Va a evaluar la actividad lúpica en los últimos 30 días y es bastante fácil de utilizar con respecto a las demás. Esto viene de estudios de clasificación y específicamente clínicos, por lo que suelen ser criterios extensos y el SLEDAI es el que es entre comillas más corto. Tenemos el BILAC, que es bastante más amplio, evalúa entre 8 a 9 dominios, tiene 97 puntos a evaluar y en vez de calificar con puntos, califica con letras de A la E, la A siendo el peor escenario clínico y también va a evaluar la actividad lúpica en las últimas 4 semanas. Este instrumento es muchísimo más largo, nos demoraríamos muchísimo más tiempo aplicándolo, por lo que no es práctico en la clínica y no lo utilizamos. Específicamente sobre las limitaciones del SLEDAI, ¿qué sucede? El SLEDAI no nos va a evaluar el cambio en el compromiso de un sistema específico. Por ejemplo, me va a evaluar que yo tenga proteinuria en 24 horas, pero no me va a evaluar cuánta proteinuria tengo en 24 horas y si está cambiada. Entonces tiene ese detalle en el que a nosotros desde la parte clínica nos debería llamar la atención ese tipo de cambios sutiles que son importantes para determinar si sí ha cambiado la actividad, que no los pone la escala. Em, Esto específicamente del SLEDAI. En cuanto al BILAC, específicamente podremos tomar que es muy extenso, lo que hace que sea difícil aplicar en distintas partes, tanto en la clínica como para poder hacer un seguimiento que lo vea yo en un escenario en un tiempo uno y otro clínico en otro momento, hace que sea difícil de aplicar. Y suele ser utilizado muchísimo más es en estudios, en trials para distintos temas de análisis de la enfermedad. Con esto entonces, ¿qué tenemos para llevarnos a casa? Que tenemos un flare lúpico cuando tenemos un aumento en el puntaje de nuestro SLEDAI de 3 puntos o más, que va a ser considerado una actividad leve o moderada, este flare, y va a ser severo cuando puntúa más de 12 puntos. En el BILAC vamos a tener que va a ser leve cuando puntúa B o igual a 3C en 3 dominios y moderado cuando es igual o mayor a 2B en algún dominio. Y va a ser severo cuando sea A. Entonces lo que nos vamos a llevar es que si tenemos un SLEDAI que puntúe 3 o más, con respecto al previo, es decir, si tengo un delta de 3 o más, voy a estar ante un flare lúpico. ¿Qué es importante conocer sobre esta escala? El SLEDAI, pues revisemos para saber nosotros qué deberíamos pedir en el hospital cuando queremos evaluar la actividad lúpica. Por un lado, va a evaluar si nuestro paciente tiene convulsiones como manifestación clínica del lupus. Esto es específico después de haber descartado otras cosas, al igual que la psicosis o compromiso por síndrome cerebral orgánico. Tiene que ser todo después de haber descartado otras causas. Cuando mi paciente manifieste cambios en la visión, debería ser entonces un fondo de ojo. Punto número uno de las cosas que debería tener asociadas a la evaluación de mi paciente para poder evaluar que tenga, si tiene cambios o no en la retina. En cuanto al aspecto neurológico, también hay que revisar si tiene alguna neuropatía nueva asociada, si tiene una cefalea lúpica, que esta se refiere a una cefalea que tiene características normalmente similares a las migrañas, que es muy severa, sin embargo, no responde al manejo analgésico. Que tengamos un evento trombótico nuevo cerebral, donde se haya excluido la etiología arteriosclerótica, fenómenos de vasculitis. Vamos a evaluar entonces si hay miositis. Para evaluar este aspecto es importante pedir una CPK. Vamos a evaluar si tenemos en un uranálisis, tenemos ya sea hematuria
piuria, por lo que es importante pedir un uroanálisis. Vamos a tener una proteinuria en 24 horas para ver si marcamos este punto. Vamos a tener que evaluar si nuestro paciente tiene alopecia o algún tipo de rash inflamatorio. Y específicamente para el punto cardiovascular, si mi paciente tiene sintomatología de pericarditis, debería ya sea hacer o un electrocardiograma o un ecocardiograma para confirmar. Y lo que sí o sí vamos a pedir va a ser niveles de complemento de anti-DNA de doble cadena, un hemograma para poder evaluar todos estos aspectos y tenemos que tener la temperatura de nuestro paciente para que también nos vaya a marcar en el SLEDAI. Entonces, todas estas son las cosas que deberíamos pedir y como vemos, en realidad nunca se mencionan ANAS, nunca se menciona ENAS, que es algo que se observa en la práctica clínica y en realidad se debe dejar de hacer. ¿Cómo se comportan entonces en cuanto a les le da y las actividades o cómo suelen ser los flares lúpicos en estos pacientes? Clásicamente se han descrito tres formas en las que la actividad de la enfermedad se presenta. Por un lado es recaída remisión, ese paciente que hace flare, mejora, hace flare, mejora, hace flare, mejora. Este es un grupo grueso del 70% de los pacientes. Hay otros que hacen remisión prolongada, que debutan con la enfermedad, hacen flare y el resto del tiempo hacen una remisión prolongada. Y que este digamos que es nuestro escenario ideal. Y el otro es el persistente, que todo el tiempo tiene una actividad alta de nuestra enfermedad, con un SLEDAI por encima o igual a 4, que digamos que es el peor escenario. En la gráfica de la derecha observan cómo se describen estos patrones de enfermedad en un estudio que se hizo en una clínica de lupus en Canadá, donde ellos observan que no solo tenemos estos tres patrones, sino que además tenemos un patrón híbrido, que inicialmente era una actividad persistente todo el tiempo y posteriormente pasa a recaída remisión. Esto es importante para que nosotros podamos clasificar a nuestros pacientes y saber cómo es su patrón de enfermedad, con qué tipo de seguimiento debería tener para cada uno. También que observaron los canadienses que un factor de riesgo para severidad es haber tenido un SLEDAI elevado en los primeros años. Entonces es importante conocer desde el principio el patrón de la enfermedad para saber cómo se va a comportar a futuro. ¿Y cómo se va a comportar a futuro? ¿En cuánto tiempo va a volver a hacer un flare? Es una de las preguntas más frecuentes que nos debemos hacer. Esta pregunta se le hicieron en este artículo publicado en el 2021 y lo que observamos y uno de los resultados respecto a esto lo observamos en esta gráfica de Kaplan-Meier donde básicamente después de presentar el primer flare en el grueso de la población evaluada, al mes el 22% ya había presentado otro flare, pero este era normalmente leve. Ya hacia el séptimo mes nos dábamos cuenta que el 22% de ese grueso de la población había presentado un flare, pero iba a ser severo. Entonces podríamos decir que al mes ya el 22% deberíamos tenerlo en seguimiento porque podría volver a tener un flare y tenemos que tener cuidado con esto. Adicionalmente es importante saber cómo suele ser el compromiso. Por ejemplo, digamos que tuvo un flare inicialmente con compromiso renal. Si al mes voy a volver a tener compromiso en la enfermedad, ¿va a ser también renal o va a ser mucocutáneo o ser oftálmico? Pues esto también lo describieron y nos dimos cuenta que la mayoría de los pacientes en esta muestra es de Londres, fue una muestra pequeña solo en Londres, y se dieron cuenta que la mayoría debutan con compromiso mucocutáneo y que en sus flares posteriormente van a ser mucocutáneos, o sea, tiene una concordancia con respecto al primer flare del compromiso. Entonces, si mi paciente tiene compromiso inicialmente mucocutáneo o renal, lo más probable es que su siguiente compromiso también sea de estas características. Ahora bien, en el 2025 salió, ahorita en marzo, un estudio que evaluaba cosas parecidas, pero se hizo en Asia. Encontramos que en este escenario ellos encontraron que los flares suelen ser más renales y en los pacientes que tienen actividad persistente también suelen ser más renales, seguidos por los pacientes con compromiso de artralgias y posteriormente con compromiso mucocutáneo. Y el estudio que ellos realizan es bastante interesante porque además hacen un modelo de predicción encontrando ciertas características en la población que va a presentar flares. ¿Qué características? Que vengan de países con Producto Interno Bruto menor a $20.000, tenía un OR de 2.8, o sea, tenían 2.8 veces mayor probabilidad de presentar un flare versus personas que venían de países con mayor ingreso.
Y este es un dato que nos debe llamar bastante la atención porque en Latinoamérica solo hay un país que tiene un Producto Interno Bruto mayor a 20.000 y es Chile. Colombia, por ejemplo, lo tiene en 7.000, 8.000, por lo que es bastante preocupante. Y además encuentran que un factor protector con un OR de 0.5 va a hacer que nuestro paciente tenga bastante tiempo en actividad baja el lupus, esto definido como una actividad clínica del SLEDAI baja, alrededor de cero. Y estos dos estudios básicamente lo que nos invitarían a hacer es un estudio de estas mismas características en Latinoamérica para ver si nos comportamos como los asiáticos o como los ingleses y qué características también tipo determinantes sociales de la enfermedad encontramos en nuestras poblaciones. Aquí les quería mostrar que además lo nuevo en qué es lo que viene, qué es lo que viene a futuro, es saber cuándo va a llegar el flare. ¿Cómo saber cuándo va a ser el flare? Porque nosotros solo nos damos cuenta cuando ya hay alteraciones clínicas y paraclínicas, ¿cierto? Cuando ya nuestro paciente tiene sintomatología. Pues lo nuevo que se ha presentado es que existen ciertos paneles de citoquinas que nos van a permitir evaluar la actividad lúpica de nuestro paciente. ¿A qué me refiero? Es poder darnos cuenta con las citoquinas antes de que empiece la alteración clínica. Y esto sería bastante útil porque nos permitiría coger antes la enfermedad antes de que genere un nuevo daño de órgano. Con estos paneles de citoquinas, lo que hicieron fue crear un score, este es el SMS, y se dieron cuenta que siempre hay una elevación de citocinas antes de la presentación de la enfermedad clínica, lo que es bastante útil para que podamos intervenir antes de que se presente la clínica y nos abre un montón de posibilidades a futuro. Por supuesto, pensando que estos paneles de citocinas aún no están disponibles de manera amplia y hay que probarlos en distintas poblaciones, pero genera muchas preguntas a futuro. Ahora bien, ya en el abordaje de nuestros pacientes, entonces hay dos posibilidades, que mi paciente con flare lúpico ya tenga un diagnóstico, que yo lo que debo hacer es simplemente buscar cuál era su actividad previa, cuál era su SLEDAI previo, para poder hacer ese delta y determinar que está el flare. Y la otra posibilidad es simplemente que mi paciente no tenga el diagnóstico y que yo lo esté haciendo en ese momento, en cuyo caso lo que debemos hacer es tomar como criterio de entrada los ANAS con un patrón igual o mayor a 1 en 80 y pues cumplir con los criterios clasificatorios y partir desde ese punto. Posteriormente es importante saber si mi paciente lo que tiene si es un flare o por ejemplo diferenciales como infecciones, otra autoinmunidad o neoplasias. El ejemplo perfecto es cuando mi paciente se presenta con fiebre. ¿Será que mi paciente tiene esa actividad lúpica, un flare lúpico o está infectado? Esta es una pregunta que aún no logramos resolver, en donde uno de los marcadores que es más importante es la PCR. Nos damos cuenta que la infección se encuentra muchísimo más elevada que en el flare, si bien en ambos se puede encontrar elevada. Hay distintos estudios que nos dicen que el punto de corte para infección va a ser mayor a 6 miligramos por decilitro con una alta especificidad para infección, lo que nos podría ayudar a distinguir. También se habla bastante de la procalcitonina, con incluso una especificidad mayor, y se han intentado desarrollar scores que nos ayuden a distinguir entre infección o flare lúpico, sin embargo se realizan con paraclínicos que no tienen tanta disponibilidad en el día a día para realizar este tipo de análisis. Posteriormente es importante que identificamos cuál fue el desencadenante de la enfermedad, clasificar la severidad de la presentación y determinar el tratamiento, en donde es importante a nuestros pacientes desparasitarlos porque tienen mayor riesgo de estrangiolitis estercolaris, en pacientes que vayamos a inmunosuprimir o utilizar manejo con corticoides, con más o menos más de 20 miligramos por día de prednisolona, por ejemplo, por 3 o 4 semanas, ya es importante proteger para neumocistis, con trimethoprim sulfa y demás, y tener claro lo que mencionábamos de la planificación.
Entonces, ¿qué es importante en el tratamiento? Tener claras dos cosas. Por un lado, las medidas generales, la protección solar es muy importante, la protección para rayos ultravioleta, que nuestros pacientes no fumen, que tengamos un control adecuado de la enfermedad en general, ejercicio, dieta balanceada, vacunas, peso corporal, control de la presión sanguínea, lípidos y glucosa. Y por otro lado, tener claro que el objetivo va a ser la remisión, es decir, un SLEDAI clínico, el que no necesita ningún laboratorio, igual a cero, en el que tenga que utilizar o que pueda utilizar dosis bajas de corticoides, ojalá igual o menos a 5 miligramos por día, o una actividad baja de la enfermedad, como sería definida por un SLEDAI igual o menor a 4. eh, Estos vendrían a ser los objetivos. Ya después con la enfermedad se va a determinar si es leve, moderado o severa su actividad y de acuerdo a eso se instaura el manejo farmacológico, pero cuando estamos en el FLAIR de cero es importante verificar que, uno, todos nuestros pacientes deben estar en manejo con hidroxicloroquina, a menos de que esté contraindicada. La dosis para hidroxicloroquina o cloroquina, eh, hidroxicloroquina específicamente es de 5 miligramos kilogramo. Y en nuestros países, que es algo que hace énfasis la guía hablar, en donde quizá no siempre tenemos disponibilidad de hidroxicloroquina, sino de cloroquina, no hay problema y también se puede utilizar. Sin embargo, hay mayor riesgo de maculopatía asociada a este tratamiento. Y estos pacientes deben ser vistos por oftalmología de manera anual. En aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo para maculopatía, es decir, no tienen enfermedad renal crónica, no tienen alteraciones visuales desde el principio de la terapia, a ellos se puede dilatar el inicio de las revisiones por oftalmología hasta 5 años después de iniciar o de el manejo farmacológico. Esto por un lado. En los otros que sí tienen estos factores de riesgo es importante que se inicie el seguimiento incluso desde el inicio de manera anual. Posteriormente, en el manejo del FLAIR, es importante iniciar el manejo con glucocorticoides. En muchos de estos pacientes es necesario realizar pulsos con metilprednisolona de 250 hasta 1000 miligramos día por 3 días máximo. Cada vez se interroga más ese uso de 1000 miligramos porque nos hemos dado cuenta que los resultados con 500 o 1000 en realidad son iguales a expensas de tener más efectos adversos con 1000 miligramos y posteriormente debemos intentar disminuir rápido estas dosis e iniciar inmunosupresores para poder hacer control de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones específicas de la enfermedad, vamos a darnos cuenta que las cutáneas es importante, número uno, los hábitos. Lo que mencionábamos del bloqueador, en Mederi precisamente se dio una discusión interesante sobre qué tipo de bloqueador le sirve más a los pacientes y qué está más disponible para ellos, encontrando que el bloqueador que se vende en el D1, el Delia, cumple todas las cosas que debería tener un bloqueador, entre comillas, y es de mayor disponibilidad para nuestros pacientes, por lo que es algo que podríamos recomendar. Nuestros pacientes además no deberían fumar. Se puede considerar suplementación con vitamina D y es necesario hacer biopsias de las lesiones para estar seguros de que lo que tenemos sí en verdad es una manifestación cutánea de lupus y no cualquier otro diferencial. Cuando nos encontramos con una enfermedad leve por compromiso cutáneo, se sugiere que se pueda hacer manejo con glucocorticoides o con inhibidores de la calcineurina tópicos. Cuando ya es de moderado a severo, de leve a moderado, perdón, además del uso de la hidroxicloroquina, podemos entonces empezar a considerar otros manejos farmacológicos como modificadores de la enfermedad, ya sea metrotexate, mofetilmicofenolato, azatioprina, y ya posteriormente con compromisos más severos se pueden considerar terapias biológicas e incluso inmunoglobulina. Cuando tenemos compromiso musculoesquelético, de manera general, lo que se hace al inicio es el uso del glucocorticoide y antimalárico, y lo que nos dicen es que podemos utilizar también como manejo posteriormente metrotexate, leflunomida o belimumab en nuestros pacientes. Todas estas recomendaciones son de PANLAR, que son específicamente de grupo de reumatología latinoamericano, entonces está bastante aplicado a nuestra población. Cuando hablamos de las manifestaciones cardiopulmonares, es importante reconocer la pericarditis como una de las más prevalentes, en donde lo que nos recomiendan de manera, digamos, distintiva entre las otras manifestaciones es el uso de colchicina. Esto más como una recomendación de expertos que como una recomendación con evidencia per se.
Y cuando tenemos hemorragia alveolar difusa, también nos recomiendan entonces iniciar con pulsos de metilprednisolona. Se puede hacer uso de ciclofosfamida y en algunas ocasiones también incluso llegará el uso de inmunoglobulina, plasmaféresis o rituximab. Cuando hablamos de las manifestaciones psiquiátricas, entonces estas también se tienen que mirar con lupa para estar seguros que nos estamos enfrentando a una manifestación del lupus y no por el contrario a cualquier otra etiología. El lupus va a tener dos manifestaciones asociadas o se pueden dividir en focales, que van a ser trombóticas y tienen evidencia imaginológica, y difusas, que van a ser más inflamatorias. Cuando me encuentro ante un evento neuropsiquiátrico es importante descartar otras causas, como mencionaba. Para esto, entonces, por un lado, descartar infecciones, entonces hacer una punción lumbar, hacer una resonancia magnética contrastada, descartar que tenga alteraciones metabólicas que me expliquen el cuadro, entonces hemograma, ionograma, y descartar que también se asocie a intoxicación medicamentosa y demás. Cuando ya hice esto, es importante mirar entonces qué cosas sí me favorecen a que me encuentre aún ante una manifestación neuropsiquiátrica del lupus. Por un lado, que mi paciente tenga una actividad lúpica generalizada, que ya haya tenido una manifestación psiquiátrica por el lupus previa, que tenga anticuerpos antifosfolípido positivos y que en las imágenes, tanto en las imágenes como de líquido cefalorraquídeo, yo encuentre alteraciones. Esto va a favorecer más a que se asocie al lupus y no a un trastorno psiquiátrico primario. Posteriormente, cuando yo determino que en efecto tengo todas estas alteraciones, tengo que mirar si se considera que la alteración es más difusa, con alteraciones tipo psicosis, confusión, mielopatía, en cuyo caso deberíamos iniciar manejos con inmunosupresión y corticoide, eh, o ya sea más trombótica, más focal, en cuyo caso si tengo anticuerpos antifosfolípidos positivos, lo que se sugiere es manejo anticoagulante y si los tengo negativos, manejo antiplaquetario. Y de manera ayudante es importante tener manejo con antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes y ansiolíticos. En algunos casos se puede considerar adicional ciclofosfamida y rituximab y ya en el mantenimiento sugieren azatioprina. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, es importante reconocer que estas suelen ser bastante variadas. Podemos tener tanto por anemia como por leucopenia a expensas de linfopenia, como trombocitopenia, siendo esta una de las más severas. Cuando tenemos anemia, entonces lo que nos sugieren es que se inicie con corticoides, al igual que en las ocasiones previas mencionadas, adicionar rituximab al manejo de estos pacientes y específicamente cuando estamos ante una manifestación por trombocitopenia, es importante que si tenemos un paciente con sangrado activo o con unas plaquetas menores a 20.000 o 30.000, inicie pulsos de metilprednisolona y en algunas ocasiones podría considerar asociarlo a manejo con inmunoglobulinas. Cuando ya logró, ya sea detener el sangrado u obtener unas plaquetas mayores a 50.000, lo que puedo hacer es adicionar azathiopina o mofetilmicofinolato para empezar a disminuir la dosis de corticoide que tenía instaurada y si no, entonces puedo considerar el uso de rituximab como segunda línea. Alguna literatura también sugiere que se puede incluso considerar ciclofosfamida y cuando ya logro ese punto de corte si mayor a 50.000, pues simplemente hago seguimiento, pero si no lo logro, se pueden considerar ya sea agonistas de la trombopoyetina o realizar una esplenectomía en el paciente como última línea. Esto para hacer un repaso de cada una de las manifestaciones. Sin embargo, sin ahondar tanto, porque de cada una podríamos hablar bastante. Dentro de estas también incluida las manifestaciones renales del lupus, para lo que tenemos específicamente una revisión en YouTube en nuestro del IMIC que podrían revisar y los invitamos a revisar. Con esto entonces tenemos ciertos mensajes para llevar a casa. Por un lado es la definición del flare lúpico, que es este aumento medible en la actividad que nos lleva a un cambio de tratamiento, que la escala que vamos a utilizar va a ser el SLEDAI 2K y que lo que vamos a pedir va a ser anti-DNA doble cadena y complemento con proteinuria en 24 horas de manera generalizada y que no nos sirve de nada pedir ANAS, ENAS, que es bastante difícil y siempre tenemos que tener en consideración cómo distinguir o pensar por lo menos si estoy ante un flare versus una infección y el uso de antimaláricos.
que este debe estar siempre, siempre presente en nuestros pacientes. Esto era lo que les teníamos para contar el día de hoy sobre flare lúpico. Porfa, todas sus preguntas se las pueden enviar a Salomé y Salomé nos las hará llegar. Y bueno, no sé si la doctora Lina tiene algún comentario o alguna duda, sugerencia, cualquier persona en la sala. Hola, Vale, te felicito, estuvo muy completa la presentación. Quería recordar como unos puntos claves que mencionaste, que creo que todos deberíamos saber, tanto ustedes como médicos generales que van a ser los primeros en recibir esos pacientes, como eventualmente futuros internistas y eventualmente si alguno quiere ser reumatólogo, también para tener en cuenta. Saber que el curso de la enfermedad, como tú mencionaste, es muy fluctuante, ningún paciente va a tener una remisión sostenida, sino que eventualmente va a tener un aumento de la actividad que se va a manifestar como un flare. Esa manifestación, digamos que es muy amplia, como tú lo mencionas, hay muchas manifestaciones del lupus. Lo más frecuente que encontramos en los flores van a ser las manifestaciones cutáneas, las manifestaciones hematológicas, renales, y a nivel articular, y ya después un poco las manifestaciones menos comunes como el neurolupus, el lupus neuropsiquiátrico, y digamos que esas ya van con menor frecuencia después. Entonces, siempre tener en cuenta, digamos, esa prevalencia para tenerlo en mente y como el curso de la enfermedad es tan fluctuante, lo que uno, o sea, el propósito de uno como médico, tanto general, internista, reumatólogo, es disminuir esas recaídas o esas flares al máximo. Entonces, para reducir esto, son las recomendaciones que tú mencionabas. Entonces, muy importante. Las recomendaciones, sobre todo dermatológicas, siento que muchas veces las pasamos por alto, pero realmente es demasiado importante que el paciente utilice bloqueador solar, que no se exponga al sol, que sea muy adherente a los medicamentos, y en esto de los medicamentos es muy importante que la hidroxicloroquina nunca se pare, que es de los pocos medicamentos que ha demostrado que disminuye las recaídas de la enfermedad. Entonces siempre tenerlo en cuenta, siempre con, digamos, también con la hidroxicloroquina. A menos de que tenga una contraindicación, siempre indicarla, y la dosis es 5 miligramos por kilogramo, porque eso es otra cosa que a veces uno ve con frecuencia, que los pacientes tienen 200 miligramos día y nos quedamos con esa dosis indefinidamente, cuando a veces cuando uno calcula la dosis da 300, 400. Entonces tener muchas veces mucho eso en cuenta porque uno puede ajustar la dosis. Entonces si digamos la dosis te da 300 pasadas, lo que uno hace es que deja los días interdiario, un día 200 y el otro día 400, y así se da la dosis que le quede como por peso para que tenga la mayor eficacia. Eso en cuanto a la prevención. Ya cuando uno le llega, digamos, como médico al servicio de urgencias, el paciente en quien uno sospecha el flare, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial que tú mostrabas de por qué no es un proceso infeccioso, por qué no es una neoplasia en los pacientes que en general con enfermedades autoinmunes, por todo el mecanismo fisiopatológico y los medicamentos también tienen más riesgo de hacer neoplasias, o por qué no es cualquier otra cosa, por qué no es hipotiroidismo, por qué no es hipertiroidismo, por qué no es diabetes, porque no es un lupus inducido por medicamentos. Y digamos que ese es el ejercicio que uno hace en la clínica todos los días, porque no es esta otra cosa, y tener en cuenta que no siempre es una cosa aislada, porque recuerden que los procesos infecciosos pueden desencadenar la actividad del lupus. Entonces lo que uno intenta hacer es llenarse de razones para decir que eso es actividad y no otra cosa. Entonces, ahí lo que uno hace es utilizar muchas cosas en conjunto, no solamente un marcador per se, sino entonces guiarse por la clínica del paciente, guiarse por la adherencia que ha tenido el manejo, porque tenemos también guiarse por lo que tenemos en los paraclínicos. Entonces manifestaciones hematológicas de los marcadores que mencionaste, usualmente intentamos pedir reactantes de fase aguda, BSG, PCR. Si estamos pensando en infecciones, incluso a veces pedimos procalcitonina. En cuanto al perfil autoinmune, recordar que los ANAS no nos sirven para actividad de la enfermedad, porque realmente el paciente solamente tiene que cumplir una vez el criterio de los ANAS, después puede tener los negativos y eso no implica mayor cosa, contrario a lo que sí sucede con el anti-DNA, que se positiviza cuando tenemos actividad severa de la enfermedad. Lo mismo que con el complemento. Entonces lo que uno hace es coger todas estas cosas y
decir por qué sí es un FLAIR y por qué no es cualquiera de los otros diagnósticos diferenciales que mencionaste tú en la presentación. Y una vez ya definimos el FLAIR, digamos que esto ya es más complejo y ya uno se podría casi que tomar una charla completa para cada tipo de manifestación, pero usualmente lo que va a requerir es un aumento en la inmunosupresión, usualmente aumento en los corticoides, que dependiendo de la severidad puede ser desde ajuste a la prednisolona hasta pulsos de metilprednisolona. Y ya de ahí en adelante va a depender mucho del tipo de manifestación que tenga el paciente, yo qué tanto me voy a subir la inmunosupresión y qué tipo de inmunosupresión voy a tener, que era como un poquito lo que tú mencionabas de que utilizamos en manifestaciones dermatológicas, manifestaciones hematológicas, renales, y puede ser hasta plasmaféresis si el paciente tiene neurolupus o hemorragia alveolar y más cosas. Eso digamos que ya es un tema un poquito más complejo y ya podríamos tener una charla de eso por aparte, pero en general más o menos es como el paso a paso de lo que uno hace en el día a día. No sé si alguno de ustedes tenga una pregunta o alguna duda, o no sé si el profe Arteaga también quiera decir algo adicional. Sí, muchas gracias. Qué pena quedando un poquito saliendo de una cirugía. Bueno, como la presentación, nuevamente felicitaciones, muy completa. Eh, Hablar de flare lúpico es hablar de casi de pues, la enfermedad. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad muy polimórfica. Ningún lupus se parece al de otra persona porque depende mucho del acervo genético que tiene, de los factores medioambientales que se presentan y de todos los desencadenantes que se pueden estar involucrando. Entonces, es, hay que conocer muy bien a qué enfermedad yo tengo y estoy enfrentándome a los pacientes. Como lo decía la doctora en la diapositiva, usualmente cuando yo voy a hablar que el paciente comienza a hacer actividad, se activa usualmente por el dominio que principalmente ha sido su talón de Aquiles. Entonces, estos pacientes uno siempre debe estar monitorizándolos y conociendo qué es y cómo es su enfermedad. Yo creo que pues ya los datos, pues Lira ya nos dijo mucho de las cosas y la doctora también, y creo que es supremamente importante hacer y de pronto recalcar que el perfil de autoinmunidad, o sea, los anticuerpos, no nos sirve para determinar actividad, son pruebas diagnósticas. El aumento o la reducción de títulos no nos están hablando de actividad, diferente a lo que es el anti-DNA y el complemento, que sí son marcadores o predictores de actividad de lupus. Y aquí va mi segundo comentario, que cuando yo tengo un paciente que le estoy haciendo seguimiento de lupus, la idea es que estemos con normocomplementemia y que estemos con anti-DNA negativo. Si yo no logro esas condiciones serológicas, posiblemente debo estar vigilante de que este paciente esté en una actividad subclínica a pesar de que no tenga el riñón comprometido, a pesar de que no esté en una anemia hemolítica, a pesar de que no esté en una crisis articular. Otro punto importante, la idea es que estos pacientes deben estar en cero de corticoides o la dosis más baja que podamos evaluarles. ¿Por qué? Porque si yo los tengo con corticoides, posiblemente estoy frenando una ligera actividad de estos pacientes. Y cualquier precipitante, llámese medio ambiente, llámese infección, llámese no uso de bloqueadores, reducción de otro medicamento, va a llevar que estos pacientes salgan a un flare. Y esto es lo que la doctora mostraba en el estudio inglés, en el que decía que los pacientes que veníamos o que son de, se llama teoría del sur, que son de zonas no tan favorecidas, tienen mayor riesgo de tener actividad. Y eso se traduce en que son pacientes poco adherentes, que tienen pobre seguimiento y que posiblemente son enfermedad que siempre ha estado activa. Esos pacientes tienen mayor actividad siempre a tener enfermedad. Entonces, lo ideal al día de hoy es que estos pacientes estén en un programa en el que logre con las metas de tratamiento, que acuérdese que ahora buscamos Doris o Lilas, que es llevar a estos pacientes a la menor dosis de glucocorticoides y la menor actividad que tengamos. Si nosotros logramos mantener a estos pacientes en el mayor tiempo, posiblemente reduzcamos el riesgo de tener un flare. ¿Por qué? Porque cada flare en esa gráfica, cuando ustedes miraban esos piquitos y una gráfica roja, una línea roja que iba paralela a ellos, cada flare me deja un daño orgánico que posiblemente estos pacientes
esa línea roja, va a llevar a que estos pacientes comencemos a tener un daño acumulado de órgano. Y ese daño acumulado de órganos se traduce en una disfunción articular, en una disfunción renal y se traduce adicionalmente en todo lo que es pérdida de la capacidad laboral de estos pacientes y trastornos de depresión y ansiedad que puede llevar. Esta enfermedad es una enfermedad de pacientes jóvenes, usualmente mujeres, que tienen que tratar pues de tener su vida como el día a día y cada flare les impide pues tener toda su capacidad laboral y su capacidad también como familia. Entonces uno tiene que entender al lupus como una enfermedad que da una gran carga para que estos pacientes tengan una vida plena y una vida sin enfermedad. ¿Qué estamos entonces? Ya cuando, importante, cuando el paciente llega con una actividad, me llega a urgencias y me puede llegar con un compromiso articular. Me llega inflamado, me llega con BCG y PCR alta, yo le encuentro que tiene flobosis, pero muchas veces estos pacientes llegan, les ponen corticoide y solo se enfocan en lo que el paciente llega y habla. Pero cada paciente, por favor, pedirle un parcial de orina. Si tiene un flare articular, tiene una gran probabilidad de que esté comprometiendo otro órgano. Mirarle un cuadro hepático, mirarle que no tenga una anemia hemolítica, mirar que no tenga lesiones en piel que de pronto el paciente no nos haya referido y que estemos ante un cuadro más elevado. Por eso es que es importante hacer las escalas de actividad, que la que utilizamos es el SLEDAI 2K. ¿Por qué? Porque es globalmente más utilizado, es fácil de hacer y ya lo conocemos adecuadamente y lo podemos comparar de historia a historia. Las escalas de actividad en un flare, lo que me están hablando principalmente es la parte de poderlos comparar. Si yo tengo en una historia clínica y me dice que tengo un SLEDAI 2K de 2 y me sube a 6, ese paciente ya tiene actividad. Entonces, si nosotros todos hablamos en ese mismo lenguaje, posiblemente nosotros sí hablemos de que el paciente estamos, podemos hablar de que estamos en actividad de estos pacientes. Por otro lado, pues ya Lira lo dijo, Lira siempre, gracias Lira por toda su colaboración. eh, Cada flare lo que me va a llevar es a que yo tenga que intensificar tratamiento. Primero, haber descartado, estamos ante un proceso infeccioso que es un gran simulador, estamos ante un trastorno neoplásico. O sea, ¿por qué? Porque lo más fácil es ponerle corticoide a un lupus. Y ese es un error que se ve mucho en urgencias. Paciente entra con lupus, todo lo que entre es lupus. Y no, muchos de estos pacientes tienen algo que les puede estar precipitando su actividad. Y después de esto, pues sí, cada paciente se individualiza y dependiendo de la actividad, podemos ponerle algún medicamento. No sé si hay alguna pregunta adicional. Muchas gracias, doctor. Sí, señor. Jesús tiene una duda. Buenas noches para todos. Primero quiero felicitar a Valeria por su revisión, estuvo muy completa. Y yo tengo pues varias preguntas. La primera es, en caso de que yo tenga un paciente con lupus, o bueno, en este caso pues en general, una paciente joven con lupus, antes de instaurar el tratamiento y durante el tratamiento, ¿qué tamizajes infecciosos debería hacer para poder tener un control de esas infecciones que podría tener la paciente o que podría adquirir y poder tamizarlas y darles dosis de profilaxis para evitar que se desarrolle la enfermedad? También otra pregunta es relacionado con las neoplasias. O sea, en general, hay algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el Sjögren y la artritis reumatoide, que pueden generar un linfoma marginal extraganglionar, que serían, pues, que sería la principal neoplasia de ese tipo de pacientes. Pero en el lupus, si nosotros estamos entre un flare, una neoplasia, ¿qué neoplasias debería buscar? ¿Hay algunas adicionales o, o qué podría hacer para poder diferenciarlos entre neoplasias o por ejemplo, un carcinoma de células claras de riñón que puede generar una fiebre de origen desconocido u otro tipo de cosas? Bueno, en la pregunta de prevención,
sí estamos en este momento nosotros considerando que el lupus debería tener un esquema de vacunación cada vez más amplio, o sea, que tenga vacunación por lo menos de influenza, de neumococo, de COVID-19 y en los pacientes posiblemente por el riesgo que se tiene, también estamos considerando herpes zóster, sobre todo los que van a algunos tipos de terapias biológicas o que podrían tener algún mecanismo de acción que interfiera. De neoplasias, pues con el Sjögren sabemos que el linfomas es una de las que más se asocia. Creo que lo que más se asocia de todas las enfermedades autoinmunes son las enfermedades hematolinfoides y sobre todo el lupus, pero tumores sólidos también se pueden presentar y con alguna frecuencia. Ahí sí ya depende de mi juicio clínico, mirar cuadro hemático, qué características tiene, tratar de mirar qué otras condiciones hay para pensar que haya actividad. Yo les digo, si ustedes piensan que hay una actividad de lupus, pues el anti-DNA, el complemento, me están hablando de que el paciente tiene actividad, pero si yo digo está en un paciente con fiebre, está en un paciente que viene con pérdida de peso y el complemento está normal, el anti-DNA está negativo, pues yo digo posiblemente estemos ante otro escenario y yo deba comenzar a buscar ese otro escenario, posiblemente neoplasias, y ahí sí ya depende de mi tamizaje y de mis características que enfoque como clínico. Doctor, y una última pregunta que se me acaba de ocurrir y es, por ejemplo, si me llega una paciente simplemente porque tiene hipertensión, o sea, tiene lupus, pero aparte de eso viene porque tiene un control para la hipertensión. O sea, sí o sí siempre debo hacerle el SLEDAI 2K a pesar de que de pronto no tenga manifestaciones aparentes la paciente, pero sí o sí para poder saber si la paciente está controlada siempre, a pesar de que venga por otra cosa, siempre debo hacerle el SLEDAI 2K. A ver, ahí lo que usted me está diciendo es un paciente que viene por una clínica de hipertensión porque es hipertenso y llega por lupus. Pues yo lo que le diría, si es un programa de hipertensión y ya es el paciente que está controlado, por lo menos que no se nos escape que el paciente pueda tener alguna manifestación de actividad, pero no le va a llegar con todas las herramientas, de pronto no le llega con complemento, no le llega con anti-DNA, no le llega con otros exámenes, pero en lo posible, cada vez que yo vea a un paciente, debería yo tratar de hacer un SLEDAI 2K, porque es la única forma en que yo puedo mirarlo. Pero sí, en los controles permanentes que el paciente tiene, que debe ser cada 3, 4 meses, el paciente debe tener una valoración de SLEDAI 2K. Listo, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por todas la respuesta, por su asistencia y por la doctora Lina. No sé si alguien más, veo que también está el doctor Santiago Zona, pues si hay alguna duda, comentario, sugerencia. El doctor Sora ya es fellow de Hola, reumatología. Sí. ¿cómo están? Buenas noches. Me libretearon por ahí. Bueno, no, fue una muy buena revisión, ¿vale? Listo. Creo que dentro de lo que comentó Lini y lo que comentó el doctor Arteaga se ha, digamos, dado el mensaje más importante y es que el flare lúpico implica digamos, ese cambio en la actividad que me conlleva un cambio del tratamiento, pero que me va a generar a mí a futuro probablemente un mayor daño orgánico. Una cosita muy importante también a resaltar es que a pesar de que nosotros tenemos las escalas de actividad, y eso es un poco más hacia a la parte de la minucia, hay ciertos dominios, como tú lo mencionabas, en las escalas de actividad que no se evalúan, ¿sí? Entonces, digamos, yo puedo tener un flare lúpico con una enteritis lúpica que es gastrointestinal y eso no me lo evalúa el SLEDAI 2K, digamos. O puedo tener una neumonitis lúpica o que mi paciente haga un SRA secundario y eso tampoco me lo evalúa el SLEDAI 2K. Entonces, yo tengo que, más allá de, además de utilizar las escalas y guiarme yo por los elementos paraclínicos normales, si tengo la sospecha clínica y he descartado, como ustedes ya lo han mencionado, la infección, la neoplasia
y otras manifestaciones, debo empezar a pensar de si esta manifestación que se está presentando en mi paciente es secundario a actividad lúpica y está en un dominio en el cual yo no estoy, digamos, cubriendo con esas escalas de actividad. ¿Listo? Entonces es como lo único adicional para tenerlo siempre en cuenta. Son herramientas que nos sirven muchísimo, pero que también nosotros debemos tener el juicio como clínicos para poder determinar si es o no actividad en relación a otros dominios que no estemos teniendo muy en cuenta. ¿Vale? Yo creo que es como lo más importante y además de la charla, pues por lo que comentaron, no tengo más comentarios. Está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias una vez más por su asistencia a todos, al doctor Carlos Arteaga, la doctora Lina Escobar, al doctor Santiago Zona, y esperamos vernos pronto la próxima semana con el nuevo calendario académico que tenemos para este semestre. No olviden llenar su asistencia y nada, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Val. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.